Hoy analizamos el Discóbolo de Mirón, una obra maestra de la escultura. Acompáñanos. El Discóbolo de Mirón es una escultura griega antigua completada al inicio del período clásico alrededor del 460 al 450 a.C., que representa a un atleta griego antiguo lanzando un disco. La versión original en bronce griego se perdió y la obra es conocida a través de numerosas copias romanas, tanto a escala real en mármol, que es más económico que el bronce, como el Discóbolo de Palombara, el primero en ser recuperado, y versiones en bronce de menor escala. Como una norma en atletismo griego antiguo, el Discóbolo se presenta desnudo. Su postura parece poco natural para un humano y según los estándares modernos se considera una manera bastante ineficiente de lanzar el disco. La habilidad de Mirón es evidente en su capacidad para transmitir una sensación de movimiento del cuerpo en el momento de máxima tensión y esplendor, dentro de un medio estático, transformando una actividad atlética rutinaria en una representación de equilibrio y armonía. A menudo se atribuye a Mirón ser el primer escultor en dominar este estilo. Sin embargo, el gran esfuerzo del atleta no se refleja en su expresión facial, que muestra solo una concentración tenue. El torso no muestra tensión muscular, aunque las extremidades están extendidas. La otra característica distintiva de Mirón, encarnada en esta escultura, es la proporción del cuerpo, la simetría. El cuerpo del atleta muestra un sentido de proporción, con una atención meticulosa al detalle en cada músculo y tendón, capturando la dinámica de las acciones físicas de un lanzador. La postura del contraposto, que desplaza sutilmente el peso del atleta de una pierna a otra, aporta una apariencia de movimiento y añade un elemento de realismo a la obra de arte. La energía potencial expresada en la pose tensa de la escultura, que representa el momento de éxtasis justo antes del lanzamiento, es un ejemplo del avance de la escultura clásica respecto a la escultura arcaica. Mirón ha creado un patrón perdurable de la energía atlética. Ha tomado un momento de acción tan transitorio que los estudiantes de atletismo aún debaten si es factible, y le ha dado la completitud de un camafeo. A un ojo moderno puede parecer que el deseo de la perfección de Mirón lo ha llevado a suprimir demasiado rigurosamente la sensación de tensión en los músculos individuales. El Discóbolo fue esculpido en una época en que Grecia estaba en la cima de sus logros artísticos y atléticos. Los Juegos Olímpicos no eran solo eventos deportivos, sino que estaban profundamente entrelazados con la cultura y la religión griega. La obra de Mirón encarna la filosofía griega del desarrollo armónico del cuerpo y la mente, una idea conocida como kalokagatia, donde la belleza física y la destreza eran celebradas como componentes integrales de una vida virtuosa. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia del arte. No olvides suscribirte y dejarnos tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.